Imaginen un escenario de esplendor celestial, donde la armonía de las esferas resuena en acordes divinos. En el corazón de este paraíso se alzaba un ser de luz inigualable, una creación majestuosa conocida como Lucifer. Dotado de una belleza incomparable y una sabiduría profunda, él era el portador de la luz, el querubín ungido que caminaba entre las piedras llameantes de la montaña sagrada de Dios. Pero, hermanos y hermanas, hasta en las alturas celestiales, el corazón puede ser escenario de una tragedia. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, somos transportados a un tribunal divino donde las acusaciones son lanzadas contra ese ser luminoso. Tu gran arrogancia te ha corrompido, declara el Señor. Aquel que fue creado perfecto en sus caminos desde el día de su creación, había encontrado en su corazón el germen del pecado más destructivo, el orgullo. Lucifer comenzó a verse no como un siervo de Dios, sino como un igual al Creador, proclamándose Dios sobre un trono celestial. Oh, mis queridos hermanos y hermanas, reflexionen sobre el peligro del orgullo. Corrompe el más puro de los corazones y transforma al siervo fiel en un rebelde arrogante. La tragedia de Lucifer no termina en su caída solitaria, pues él no cayó solo. La Biblia nos revela, en Apocalipsis 12, versículo 4, una visión aterradora. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estas estrellas, hermanos míos, no eran meros astros celestiales, sino ángeles, compañeros de Lucifer que fueron seducidos por sus palabras melifluas y arrastrados a la rebelión contra el Altísimo. Isaías 14 nos da una ventana a esta rebelión angélica, mostrando a Lucifer que ahora se convierte en Satanás, el adversario, desafiando al propio Dios. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, exaltaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. ¡Qué audacia, qué desafío atroz! Pero, amigos míos, el cielo no tolera tal insolencia. El resultado fue inmediato y terrible. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados, arrojados fuera del reino celestial, condenados a una existencia de desolación y tinieblas. Esta narrativa no es solo un relato antiguo de tiempos inmemoriales. Es un recordatorio vivo del conflicto eterno entre el orgullo y la humildad, entre la rebelión y la sumisión a Dios. Y mientras avanzamos en esta reflexión, permítanme guiarlos por el camino que explora las consecuencias de esta rebelión, tanto para los ángeles caídos como para la humanidad. Vamos juntos a desentrañar los misterios de los Nefilim y el papel perturbador de los hijos de Dios en nuestra historia. Avanzamos ahora en nuestro viaje a través del tejido de las Escrituras, hasta llegar a uno de los relatos bíblicos más intrigantes y misteriosos, encontrado en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4. Aquí nos encontramos con un pasaje que ha desconcertado y fascinado a estudiosos y creyentes durante siglos. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Estos gigantes son conocidos como Nefilim, una palabra que evoca imágenes de seres de estatura y fuerza extraordinarias. Pero ¿quiénes eran esos hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres? La tradición y muchas interpretaciones bíblicas sugieren que estos hijos de Dios eran de hecho ángeles caídos, seres celestiales que eligieron seguir a Lucifer en su rebelión y que posteriormente se involucraron de manera prohibida con la humanidad. Imaginen nada más, mis hermanos y hermanas, seres celestiales caminando sobre la tierra, relacionándose con seres humanos, cruzando la barrera divina que separa lo celestial de lo terrenal. El resultado de esta unión fue el surgimiento de los Nefilim, seres de una descendencia tanto divina como humana, gigantes que caminaban con gran poder y presencia, dejando su nombre marcado en la tierra como hombres de renombre. Pero ¿qué significa realmente para nosotros esta mezcla de naturalezas angelical y humana? Refleja una transgresión de las leyes establecidas por Dios, un acto que desafía el orden natural creado por el Altísimo. Esta unión no sancionada trajo al mundo seres cuya misma existencia representaba un desequilibrio en el plan divino para la humanidad y la creación. Este episodio plantea profundas preguntas sobre la pureza de la creación y los límites que Dios estableció entre las diferentes órdenes de existencia. Los Nefilim,
con su herencia celestial y terrenal, simbolizan una ruptura de esas fronteras, una fusión que no fue ordenada ni bendecida por el Creador. Ellos son, en muchos aspectos, un testimonio físico de la continua rebelión contra Dios, no solo en el reino espiritual con la caída de Lucifer, sino también en la tierra, influenciando y alterando el curso de la historia humana de maneras que apenas comenzamos a comprender. A medida que reflexionamos sobre estos gigantes, sobre su origen y su legado, somos llamados a considerar las consecuencias cuando las fronteras establecidas por Dios son cruzadas, no solo en términos celestiales, sino en nuestras propias vidas. ¿Cómo entonces avanzamos frente a estas revelaciones? Explorémoslo juntos en el próximo segmento de este mensaje. A medida que nos adentramos en la historia de los Nefilim, encontramos un punto de intensa discusión y debate teológico: la identidad de los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, versículo 4. ¿Quiénes eran esos seres que eligieron tomar para sí las hijas de los hombres? Este tema no es solo una cuestión de curiosidad académica, toca el mismo corazón de la integridad de la creación divina y del orden establecido por Dios. La expresión «hijos de Dios» ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Una de las interpretaciones más prevalentes, y tal vez la más intrigante, sugiere que esos hijos de Dios eran de hecho ángeles, seres espirituales creados por Dios. Según esta visión, esos ángeles no se mantuvieron en sus estados originales de santidad y obediencia, sino que siguieron el camino de la rebelión, iniciado por Lucifer, el ángel caído que se convirtió en Satanás. Cuando esos ángeles miraron a las hijas de los hombres, vieron algo que codiciaron. En un acto de desobediencia directa a las leyes divinas que separaban a los seres celestiales de los terrenales, descendieron a la tierra, asumiendo formas que les permitían interactuar y, eventualmente, unirse a las mujeres humanas. Esta unión no era natural, era una fusión de lo celestial y lo terrenal, sagrado y profano, una verdadera aberración a los ojos de Dios. Esta interpretación coloca estos eventos en un contexto más amplio de rebelión espiritual. No era solo una cuestión de transgresiones individuales, sino parte de un patrón más grande de desafío contra la autoridad de Dios. Estos ángeles, al involucrarse con humanos, no solo violaron el orden establecido por Dios, sino que intentaron alterar el propio tejido de la creación humana, introduciendo elementos que no estaban destinados a ser parte de ella. El resultado de esta unión, los Nefilim, sirve como un símbolo potente de las consecuencias de tales transgresiones. La existencia de los Nefilim muestra que las acciones de estos ángeles tuvieron impactos profundos y duraderos, no solo en lo espiritual, sino en el curso tangible de la historia humana. Los gigantes, seres de gran poder y renombre, eran a la vez una maravilla y una advertencia, un testimonio de las posibles consecuencias cuando los seres celestiales interfieren de forma inapropiada en el dominio terrenal. Esta interpretación nos desafía a reflexionar sobre las fronteras que Dios estableció entre lo divino y lo humano. Nos invita a considerar con seriedad las leyes divinas y las consecuencias de sus transgresiones, mientras continuamos explorando los misterios de la fe y la realidad de nuestra existencia. En esta jornada de descubrimiento, avancemos ahora hacia la naturaleza y el destino de estos seres poderosos, los Nefilim, en el próximo segmento de nuestra exploración. En este punto de nuestra reflexión, nos enfrentamos a las severas consecuencias que los ángeles enfrentaron debido a su pecado, una revelación que nos es proporcionada por la segunda epístola de Pedro. En 2 Pedro 2, versículo 4, leemos un versículo cargado de gravedad. Pues si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a abismos de oscuridad, reservándolos para el juicio. Este versículo no solo enfatiza la justicia divina, sino que también sirve como un solemne recordatorio del destino reservado para aquellos que se desvían de los caminos de Dios. Hermanos y hermanas, imaginen la escena. Seres celestiales, una vez resplandecientes en gloria y honor, ahora encadenados en profundas tinieblas, esperando el día del juicio. Es una imagen que evoca tanto temor como tristeza. La caída de estos ángeles no es una simple anécdota. Refleja una verdad profunda sobre la naturaleza de la justicia y la misericordia divinas. Dios, en su perfección, no puede tolerar el pecado,
incluso en sus más magníficas creaciones. La decisión de enviar a estos ángeles al infierno no es un acto de crueldad. Es más bien una demostración de que nadie está por encima de la ley divina. Estos ángeles, que eligieron seguir el camino de la rebelión y la desobediencia, enfrentan consecuencias que corresponden a la gravedad de sus actos. A través de este acto de justicia, Dios no solo castiga a los culpables, sino que también establece un ejemplo para todas las órdenes de la creación. La santidad y el orden de Dios deben ser mantenidos. Esta parte de la Escritura nos desafía a reflexionar sobre las consecuencias del pecado. Así como los ángeles fueron castigados por sus transgresiones, se nos recuerda que nuestras propias acciones tienen repercusiones. Vivimos en un universo moral, donde nuestras elecciones moldean nuestro destino, tanto en esta vida como en la eternidad. El mensaje es claro. Debemos vivir con la conciencia de que nuestros actos tienen peso y que la justicia divina es tanto imparcial como inevitable. Además, la situación de estos ángeles caídos nos enseña sobre la naturaleza del pecado y sus ramificaciones. El pecado tiene el poder de corromper, destruir y separar a los seres de la fuente de su vida y luz. Por eso, la importancia de la redención y la misericordia de Dios se vuelve aún más evidente. Mientras contemplamos las cadenas de oscuridad que atan a estos ángeles, también se nos invita a valorar la luz de la salvación que nos es ofrecida a través de Jesucristo. Por lo tanto, mientras continuamos en nuestro viaje espiritual, hagámoslo con un renovado sentido de respeto por la santidad de Dios y la gravedad del pecado. Y que esta comprensión nos guíe en nuestro camino hacia una vida alineada con los propósitos divinos, conscientes de las consecuencias eternas de nuestras elecciones. En nuestra exploración de las Escrituras, llegamos a uno de los puntos más oscuros y dramáticos del libro del Apocalipsis, donde se describe el juicio de los 4 ángeles encarcelados en el río Éufrates. Este evento, detallado en el capítulo 9 del Apocalipsis, versículos 14 y 15, es uno de los muchos juicios que se desarrollan durante el período apocalíptico, marcando momentos de intensa tribulación y transformación en la tierra. El 6º ángel tocó su trompeta, y oí una voz que venía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. La voz dijo al 6º ángel que tenía la trompeta: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a 1/3 de la humanidad. Estas palabras evocan una visión de catástrofe inminente, un evento planeado y determinado por el propio cronograma divino. Estos 4 ángeles, descritos como satánicos, representan fuerzas de destrucción que hasta entonces estaban restringidas, contenidas por las órdenes de Dios, hasta que llegara el momento determinado. La liberación de estos ángeles no es un acto arbitrario, sino un componente crucial del plan divino para la redención final del mundo y la restauración del orden celestial. Al ser liberados, estos ángeles desencadenan poderes que tienen un impacto directo y devastador en la tierra, culminando en la muerte de 1/3 de la humanidad. Este momento es de profunda reflexión sobre la soberanía y la justicia de Dios. Por más aterradoras que sean los eventos descritos, son parte de un juicio mayor, destinado a llevar a la humanidad a un reconocimiento de su fragilidad y de la necesidad de redención. La severidad de este juicio refleja la gravedad del pecado y el costo de la rebelión contra Dios. Además, la mención de estos ángeles aprisionados y luego liberados en el río Éufrates nos recuerda que el mal tiene límites determinados por la voluntad divina. Dios, en su omnisciencia y omnipotencia, controla incluso las fuerzas más destructivas, utilizándolas para cumplir sus propósitos supremos. Este control muestra que, incluso en los momentos de mayor oscuridad y desesperación, la mano de Dios está presente, guiando los eventos hacia el cumplimiento de su voluntad. Por lo tanto, mientras consideramos el juicio de estos 4 ángeles, somos llamados a meditar sobre la magnitud del plan divino y sobre nuestra propia posición ante tal poder y autoridad. Este episodio nos impulsa a buscar una vida de fe y obediencia, conscientes de que al final todas las cosas estarán bajo el dominio de Dios y que cada evento, por más catastrófico que sea, es parte de un diseño mayor que busca la purificación y la preparación de la creación para la gloria eterna. Ahora, hermanos y hermanas,
vamos a sumergirnos en uno de los debates más profundos y enigmáticos de la teología cristiana: la naturaleza de los ángeles caídos y su relación con los demonios. Este tema no solo desafía nuestra comprensión de lo espiritual, sino que también tiene implicaciones significativas para cómo percibimos el conflicto entre el bien y el mal. La idea de que Lucifer, un ángel creado por Dios en estado de perfección, cayó debido al orgullo y se convirtió en Satanás, es un concepto bien establecido dentro de la tradición cristiana. Esta transformación de un ángel de luz en una figura de tinieblas introduce la noción de que la rebelión en el cielo fue una ruptura catastrófica en el orden divino, marcando no solo la caída de un solo ángel, sino la de muchos que lo siguieron. Según esta visión, los ángeles que se rebelaron con Lucifer y fueron expulsados del cielo a menudo se identifican con los demonios mencionados a lo largo del Nuevo Testamento. Esta teoría sostiene que, al elegir seguir a Lucifer en su rebelión, estos ángeles no solo perdieron su lugar en el cielo, sino que también sufrieron una transformación esencial en su naturaleza. De seres de luz, se convirtieron en entidades de oscuridad, dedicadas a sembrar discordia, corrupción y desesperación entre la humanidad. Este concepto nos lleva a reflexionar sobre la capacidad de elección y la consecuencia eterna de las decisiones tomadas por seres dotados de libre albedrío. El cambio en la naturaleza de estos ángeles refleja una verdad sombría y poderosa: que la rebelión contra Dios no solo separa al individuo de su fuente de vida y luz, sino que también lo transforma en un agente de destrucción y mal. El debate sobre si todos los demonios son ángeles caídos o si algunos pueden tener orígenes diferentes es complejo y varía según diferentes tradiciones e interpretaciones teológicas. Sin embargo, la idea de que los demonios son ángeles caídos nos ayuda a entender la dinámica del mal en el mundo espiritual como un reflejo directo de la rebelión original contra Dios. Esta comprensión nos desafía a considerar la seriedad del pecado y el poder destructivo de la rebelión. También nos recuerda la constante batalla espiritual que ocurre alrededor y dentro de nosotros, donde fuerzas de oscuridad buscan alejarnos de la luz de Dios. En este contexto, el llamado para los cristianos es uno de vigilancia y compromiso con la lucha espiritual, armados con la verdad de Dios y revestidos con la armadura espiritual descrita por Pablo en Efesios 6. Por lo tanto, mientras continuamos nuestra jornada de fe, que siempre estemos conscientes de la realidad de estas fuerzas espirituales y del poder de Dios para protegernos y guiarnos a través de las batallas que enfrentamos a diario. Adentrando aún más en las profundidades de las Escrituras, nos encontramos con una de las pasajes más esenciales y reveladoras sobre la realidad espiritual que enfrentamos diariamente. En Efesios 6, versículo 12, el apóstol Pablo desvela la naturaleza de nuestra lucha, declarando: «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales». Esta es la verdad sobre la guerra espiritual, un conflicto invisible, pero tremendamente real, que ocurre en el plano espiritual. Los ángeles caídos, que se convirtieron en demonios tras su rebelión, desempeñan un papel central en este combate espiritual. No son simples adversarios, son entidades dedicadas a obstruir el propósito divino y minar la fe de los creyentes. Armados con mentiras y engaños, estos demonios buscan incesantemente desviar a los fieles del camino de la verdad y la luz, procurando instilar duda, desesperación y desobediencia. En este contexto, los demonios emplean una variedad de estrategias para engañar y confundir. Pueden distorsionar la verdad, sembrando herejías sutiles que pueden parecer inofensivas o incluso lógicas para los desprevenidos. También pueden incitar conflictos, alimentar rencores y explotar debilidades humanas, todo en un esfuerzo por desestabilizar a los individuos y comunidades. El objetivo es claro: impedir que los creyentes vivan en plenitud de fe y obediencia a Dios. Pero, hermanos y hermanas, no estamos desarmados en esta batalla. Efesios 6, versículos 13 a 17 ofrecen la respuesta divina a esta amenaza: la armadura de Dios. Se nos instruye a revestirnos con la verdad, la justicia, la preparación del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Cada pieza de esta armadura es crucial para nuestra defensa y ataque en las luchas que enfrentamos, proporcionando protección espiritual y la capacidad de contraatacar los embates del enemigo. Esta enseñanza de Pablo no es solo una metáfora, es un llamado a la vigilancia y al compromiso activo con la vida espiritual. La guerra espiritual requiere vigilancia constante y una comunión profunda con Dios, a través de la oración y el estudio de la Biblia. Se nos llama a estar siempre alerta, orando en todo momento en el Espíritu, y así mantener firmes nuestras defensas contra las artimañas del diablo. Es crucial comprender que, aunque la batalla sea intensa y los adversarios formidables, la victoria final ya ha sido asegurada por Jesucristo. Su muerte y resurrección no solo nos redimieron de los pecados, sino que también infligieron un golpe devastador contra las fuerzas de las tinieblas. Así, aunque enfrentemos batallas diarias, luchamos desde una posición de victoria, no de desesperación. Por lo tanto, al comprometernos en esta lucha espiritual, hagámoslo con valentía, fuerza y la certeza de la presencia de Dios con nosotros. La guerra espiritual es una realidad continua en nuestras vidas, pero con la armadura de Dios firmemente en nosotros, podemos resistir y mantenernos firmes, superando cada desafío y cada tentación. Que podamos, entonces, avanzar cada día con fe renovada y vigor espiritual, conscientes de nuestro papel como guerreros en la batalla espiritual que ruge a nuestro alrededor. La enseñanza de Jesús en Mateo 12, versículos 43 a 45, arroja luz sobre una estrategia particularmente insidiosa empleada por espíritus impuros, revelando la astucia y la persistencia de estas entidades en su esfuerzo por desestabilizar y destruir vidas humanas. En este pasaje, Jesús narra la parábola de un espíritu impuro que después de ser expulsado de una persona, vaga por lugares áridos en busca de reposo. Al no encontrar descanso, decide regresar a su casa, es decir, a la persona de donde fue expulsado, a quien encuentra barrida y en orden pero vacía. Aquí, el término vacía es crucial. Sugiere que, aunque la persona haya sido limpiada del espíritu impuro, no hubo un llenado subsiguiente con algo positivo o espiritualmente robusto, como la presencia del Espíritu Santo. Esto deja al individuo vulnerable a futuros ataques. El espíritu, al percibir esta vulnerabilidad, regresa no solo, sino acompañado de otros 7 espíritus, más perversos que él mismo. Juntos, vuelven a entrar y habitan en la persona, dejando su estado final peor que el primero. Esta enseñanza no es solo una descripción de las tácticas de reentrada de los espíritus impuros, también es una advertencia sobre la importancia de una transformación espiritual completa y continua en la vida de una persona. Destaca la necesidad de vigilancia y un compromiso activo con el crecimiento espiritual y la santificación después de la liberación de influencias malignas. La ausencia de una ocupación espiritual positiva abre espacio para que influencias más destructivas tomen el lugar de aquellas que fueron removidas. Este pasaje es fundamental para entender cómo operan los espíritus impuros. Buscan constantemente puntos débiles y oportunidades para restablecer su presencia, aprovechando cualquier indicio de negligencia espiritual. El retorno del espíritu impuro con otros 7 más malignos es una metáfora poderosa del empeoramiento de la condición espiritual de una persona que no toma medidas proactivas para fortalecer su estado espiritual después de ser liberada de influencias demoníacas. Por lo tanto, la estrategia de defensa contra tales entidades no se limita a expulsarlas. Es igualmente esencial cultivar una vida llena del Espíritu Santo, con prácticas regulares de oración, meditación en la palabra de Dios y compromiso con la comunidad de fe. Este enfoque no solo protege contra el regreso de espíritus malignos, sino que también promueve un ambiente donde la presencia de Dios puede florecer, fortaleciendo al creyente contra futuras embestidas del mal. En el camino cristiano, el mantenimiento de la fe no es solo un acto de devoción personal, también es una necesidad estratégica esencial para resistir a los ataques espirituales y contribuir activamente al crecimiento de la Iglesia y al bienestar de la comunidad. La fe en Dios es el fundamento sobre el cual se construyen todas las demás virtudes y prácticas espirituales, y es a través de ella que los cristianos son capacitados para vivir de manera plena y efectiva en su llamado.
El apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 16, enfatiza la importancia de la fe como parte de la armadura de Dios, describiéndola como el escudo con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Esta metáfora ilustra vívidamente cómo la fe no es pasiva, es un arma activa y defensiva utilizada para neutralizar los ataques que vienen contra nosotros. Sin la fe, estamos expuestos y vulnerables a las mentiras y tentaciones que Satanás arroja en nuestra dirección para desviarnos del camino de la rectitud. Además de ser una defensa, la fe también es un catalizador para el uso efectivo de los dones espirituales que Dios concede a cada creyente. En 1 Corintios 12, Pablo discute la variedad de dones espirituales, incluyendo sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Cada uno de estos dones es dado por el Espíritu Santo para equipar a los creyentes para el servicio en el cuerpo de Cristo, y es por la fe que estos dones son activados y utilizados de manera efectiva. Mantener la fe también significa estar arraigado en una comunidad de creyentes, donde los dones pueden ser utilizados para edificar unos a otros y expandir el reino de Dios. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, crece y se fortalece cuando sus miembros operan juntos, cada uno utilizando sus dones únicos bajo la coordinación del Espíritu Santo. Esta sinergia espiritual no solo fortalece a la Iglesia local, sino que también tiene un impacto positivo en el bien común, a medida que los creyentes ejercen influencia en la sociedad, promoviendo valores de amor, justicia y compasión. Por lo tanto, mantener la fe es esencial no solo para la resistencia individual contra el mal, sino también para el compromiso colectivo en misiones y ministerios que reflejan el amor de Dios por el mundo. Es un llamado para cada cristiano no solo a creer, sino a vivir de manera práctica y transformadora, impulsado por la fe que nos une a lo divino y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con coraje y esperanza.